Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy en la mañana. Agradecer especialmente al Colegio de Auditores por esta honrosa invitación para compartir una conversación, una charla de temas que son tan importantes en este periodo, que tienen que ver con cómo vemos el presente y cómo vamos a ir hacia adelante. Espero poder satisfacer las expectativas de cada uno de ustedes. La idea es compartir un poco algunas reflexiones y unos procesos que considero que son vitales para asumirlos, para analizarlos y para compartirlo también en familia, porque el propósito de esta conferencia es proyectos de vida individuales y familiares. ¿Y por qué este tema de proyectos de vida? Porque en realidad permanentemente estamos haciendo adecuaciones, estamos adaptándonos como seres humanos a una serie de circunstancias, a una serie de aspectos que en este caso es fuerte porque es colectivo, no es solamente individual, sino que esto está afectando y está incidiendo a nivel mundial. Es algo que uno diría, esto no lo he visto esto lo he visto solo en películas, y en realidad estamos viviendo un tema muy importante. Entonces, vamos a hablar sobre proyectos de vida familiar, proyectos de vida individual, pero no desde el punto de vista de tips, porque a veces uno entra al internet o entra a algunos espacios y le dan, ¿no?, tips, haga esto, haga esto, haga esto, que sí son importantes, que sí son relevantes porque nos ayudan a pensar y demás. En este caso, la idea no es tanto de decir, haga usted esto, sino más bien compartir algunos temas y plantearle algunos retos que pudieran ser tomados en cuenta. Entonces, reitero el agradecimiento al Colegio de Auditores. Esta charla, por lo que he estado viendo, más o menos tendría una duración de unos 40-45 minutos, y luego pasaríamos a la parte de las preguntas y respuestas para ir compartiendo e ir a la vez haciendo un trabajo de retroalimentación. Soy Rodrigo Aguilar, psicólogo, y he trabajado muchos años, o vengo trabajando muchos años en el tema de empleabilidad, de emprendimiento juvenil, en temas de psicología comunitaria. Eso es una rama de la psicología muy importante hoy día, debido a que se está planteando, o ya se ha planteado hace muchos años atrás, de que los psicólogos no podemos estar en un consultorio. Ese espacio reducido no puede ser el área de trabajo, sino más bien está en el área social, en los espacios, en la comunidad, en todos los lugares aquellos donde nosotros tenemos actividades. Y este trabajo tiene que ver con personas, con comunidades, con organizaciones y demás, porque ahí es donde se desarrolla la actividad. En el espacio de un consultorio sí se pueden resolver, pero como que resulta individual, mientras que la psicología comunitaria, asociada a la psicología social, lo que hace es mirar el conjunto y establecer acciones, intervenciones a partir de un diagnóstico, y comenzar a plantear retos no solamente individuales, sino colectivos. Colectivo individuales, individual colectivo. La presentación va a tener 4 aspectos centrales: el aquí y el ahora, el propósito de vida, porque no puedo construir un proyecto de vida alejado de algunas circunstancias y planteadas en un marco de decir, este es mi propósito de vida, como para qué estoy aquí en esta sociedad. Luego vamos a hablar de un proyecto de vida personal y familiar, algunas bases que deberían considerarse, y finalmente por dónde avanzar. No van a haber conclusiones ni grandes recomendaciones, sino en el camino vamos a ir tocando ciertos aspectos que sí son relevantes. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora hoy estamos a 11 de mayo de 2020, estamos aproximadamente a las 10 y algo más, con esta conferencia y participando en este espacio. Hay una realidad muy, muy, muy importante que estamos viviendo, y que nace especialmente en el aquí y ahora: la intoxicación informativa. Cada uno de nosotros ha ido tomando diferentes formas. Creo que al principio era común acompañar de manera continua las noticias, nos han viralizado una serie de cosas, información verdadera, información falsa, recomendaciones, que comamos, que consumamos ajo con limón y no sé qué, y que no salgamos, que utilicemos barbijos, que no utilicemos barbijos, que ahora podemos hablar con ciertas personas, distanciamiento social,
distanciamiento físico, los datos que nos planteaban cuánto va a crecer esta campana y hasta cuánto se va a elevar al mes de abril, al mes de marzo, abril, mayo. Esta mañana, por ejemplo, escuché que dice que vamos a llegar a 1 millón. O sea, hay una serie de informaciones que son reales y que otras nacen de otro tipo de circunstancias, pero que de todas formas al interior de un espacio físico y un tiempo determinado en nuestras familias tienen nomás su incidencia. Felizmente, muchas familias han tomado la decisión de evitar este tipo de enlaces, este tipo de cosas, y lo que nos han planteado es más bien tener solamente un ámbito de información y con algunos momentos y que no sea algo permanente. Las redes sociales, el Face, el WhatsApp y otros nos han invadido de información y de temas. Algunos nos alegran como los memes, pero a la larga terminan haciendo fuerte. Aquí dicen muchos especialistas de que deberíamos nosotros tomar un solo espacio de información en algunos momentos, como por ejemplo Bolivia Segura, a través del cual nos informan, nos actualizan la información respecto al número de casos y demás detalles que nos da un referente de cómo está moviéndose este tema y cuál es la dinámica. Y ahora ya nos han puesto en el tema de que si somos, si podemos entrar directamente a normalizar las cosas o no. Pero, primer detalle, intoxicación informativa nos ha afectado a algunas familias con más fuerza y a otras menos. Cada uno de nosotros tiene una propia reflexión y una propia opinión respecto a esto. Otro tema, estamos viviendo todos de distinto modo con un principio de realidad. Y tiene pues sus circunstancias el vivir esta situación donde ya en el caso de Bolivia estamos casi 2 meses en cuarentena. Eh, Algunos ha pillado esta circunstancia en ciudades fuera de su hogar, entonces ha generado una serie de conflictos, una serie de situaciones no favorables, algunos que sí han estado preparados, que tienen todas las condiciones. Nos ha pescado de un modo diferente. Y eso plantea un principio de realidad también diferente, o sea, cómo asumimos esta circunstancia y cómo enfrentamos. Eh, el tener un trabajo, ser dependiente de una empresa, de alguna manera el ministerio nos ha asegurado que vamos a tener nuestros sueldos cada fin de mes, pero la mayoría de nuestra población, recuérdese de que gran parte de nuestra población vive en situación de informalidad, es decir, que vive al día y entonces eso genera una serie de reacciones y de principios de realidad que no son las mismas y que por tanto pueden causar diferentes opiniones, diferentes circunstancias. Hay un programa radial que yo escucho todos los días al mediodía, no voy a decir su nombre, pero digamos lo que plantea es una serie de elementos tan importantes que te ponen a pensar, ¿no? Personas que dicen, no tengo, vivo en alquiler, no tengo para pagar y he salido a la calle a vender mi ropa, porque no hay otra, o sea, no tengo más, o sea, no tengo para el pan para mis hijos. Y hay otras familias que sí han logrado tener sus ahorritos, algunas otras familias que ya están terminando sus ahorros. Entonces, hay distintos modos estamos vivenciando estas circunstancias de diferente manera, y eso hace de que hay una en términos más psicológicos que el doctor Pinto habla mucho de la huella del abandono y establece de que se van profundizando ciertas circunstancias, ciertos traumas, circunstancias, experiencias, vivencias. Lo que se plantea es de que a través del tiempo, desde que nacemos hasta que estamos hoy día, hay una serie de momentos circunstanciales que hacen de que sintamos de que estamos alejados de alguien, estamos en situación de huella de abandono. Es decir, por ejemplo, de que de 0 a 7 años, de a poco vamos creciendo
decían que al principio estamos dependiendo del... Pero sí vamos a acordarnos probablemente de cuál fue nuestro primer día de clases, cómo fue cuando empezamos cuando terminamos la primaria y pasamos a la secundaria, cómo fue cuando salimos bachilleres, cómo fue cuando entramos a la universidad. Situaciones en las que tenemos desequilibrio y luego vamos equilibrándonos de a poco, vamos haciendo un proceso de adecuación, socialización e integrar nuestra individualidad en esos espacios, pero, reitero, hay una huella de abandono. El otro tema es la incertidumbre, y esto tiene que ver no solamente con lo que nosotros tenemos hoy, sino tiene que ver con las decisiones políticas de actores que no necesariamente somos nosotros, que son especialmente el Ministerio de Salud, nuestros gobernantes, los alcaldes, los gobernadores y otros espacios que nos dan cierta información y nos dicen el 30 de abril termina la cuarentena y todos podremos salir probablemente el 3 de mayo y yupi, vamos y esperamos peinaditos y lavaditos y con las expectativas de qué hacer y después nos salen con que no, vamos a hacerlo hasta el 10 y ahora creo que es hasta el 31 de mayo que tenemos que estar en cuarentena. Es saludable, es bueno cuidarnos, pero son estos espacios de incertidumbre. Por ejemplo, yo tengo una tía que tiene más de 70 años y ha ido llevando de manera adecuada, digamos, este tiempo, de decir, sí, hijo, tengo que cuidarme, sí, pero de pronto sale con que me dice, quiero ir porque ella sigue haciendo algunas actividades y me dice, ya la próxima semana voy a estar, ya tengo listo, ya descongeló mi refrigerador, ya está todo listo para salir y de pronto sale con el tema de que se amplía y dicen, cada jueves vamos a dar resultados en función de la evaluación, del análisis, pero en realidad está bien, nos cuidan nuestras autoridades, pero internamente hay una serie de circunstancias que vivimos y están relacionadas al tema de la incertidumbre, más que todo, y eso es lo que afecta, digamos, ¿no? A tu equilibrio, afecta a una serie de cosas. Y en las familias también sucede lo mismo, ¿no? O sea, porque vamos estableciendo como un plan de trabajo, las actividades que vamos a hacer y de pronto no podemos hacer, y yo mismo tengo una oficina, dirijo una oficina y cada semana les llamo, les digo, bueno, la próxima semana pienso que ya vamos a salir y tenemos que hacer esto. No, se incrementa la cuarentena. Ay, qué macana. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo reconfiguramos el tema de mi proyecto, de mi trabajo para poder trabajar? Entonces, hay estas circunstancias que hacen pues que vivamos en un proceso de incertidumbre y que afecte, digamos, a la dinámica y a las relaciones al interior de nuestras familias. De un tiempo de aceptación a un tiempo tal vez de ira, de molestia, de enojo y demás cosas, y otra vez a un equilibrio, pero que puede causar en algún caso la profundización de esta ira y de molestia y de generar choques con las personas o que, digamos, un descontento, una desesperanza o perder la fe, que es lo que dicen, y que nos digan, bueno, ya no sé, ya perdí la fe. Entonces, vamos a ver cuánta incidencia tiene el perder la fe en un proceso. Y el otro tema es el cambio de la noción del tiempo y el espacio, es decir, eh, estamos hoy a 11 de mayo y yo estoy aquí en mi casa, eh, compartiendo con ustedes, eso es el tiempo real, lo concreto, mi principio de realidad, pero detrás de esto hay una serie de detalles que tienen que ver con que vamos a desarrollar más adelante, que tiene que ver con este tema del espacio y tiempo, como manejo. Es decir, no es lo mismo vivir en un cuarto pequeño con muchas personas cohabitando ese espacio que tener una casa con ciertas comodidades, o sea, espacio, un área verde o tener ciertas circunstancias. Entonces, estos elementos de la intoxicación informativa, vivir nuestra cotidianidad de manera diferente, la huella del abandono, la incertidumbre y el cambio de noción y el tiempo, son los que están creando diferentes reacciones en cada uno de nosotros y en el conjunto familiar.
Y entonces el doctor Alfonso Ruiz Soto dice, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te suceda, lo que determina tu desarrollo de conciencia y calidad de vida. Y establece de que el hombre es responsable de sus emociones y acciones. Y aquí les planteo un reto, un primer reto de leer detenidamente este mensaje de este doctor Ruiz, en la que nos plantea de que no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Y por tanto, eso determina tu desarrollo de conciencia y calidad de vida. A ver, cada uno de nosotros hagamos una lectura de este mensaje, de esta cita, y veamos, analicemos qué nos está sucediendo. Eh, y vamos a ver. ¿Sí? Hola, hola. Ya estamos al aire de nuevo, licenciado. Perfecto, gracias. Ya nos hemos tomado un rico cafecito, hemos tomado agüita y vamos a seguir con la segunda parte. La tecnología siempre tiene estas cositas raras, ¿no? De que a veces se cortan demás. Pero vamos a continuar. Estamos hablando del tema de proyecto de vida individual y familiar en el marco de este nuevo escenario del COVID, post-COVID-19. Estábamos hablando de que una cita del doctor Alfonso Ruiz que decía, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te suceda, lo que determina tu desarrollo de conciencia. Y les había planteado que podamos tomarnos algunos segundos para poder pensar en esto, qué es lo que realmente nos está sucediendo y cómo estamos asumiendo cada uno de los sucesos en nuestro cotidiano y en nuestras interrelaciones con otros actores. Vamos adelante ahora y vamos a hablar un poco de cómo asumimos estas cosas. Cada individuo, cada persona tiene sus circunstancias, sus historias de vida, una construcción social. Muchos autores hablan de que cada uno de nosotros somos una construcción social y al ser una construcción social vamos alimentándonos en el tiempo del deber ser, del deber hacer y también hay una serie de momentos donde salimos con nuevos escenarios en un ámbito de innovación, creatividad, pero vamos creando una propia característica que nos hace diferentes a cualquier ser humano, a cualquier persona adelante. Así nos digan los astrólogos que los de Libra somos buscadores de justicia y no sé qué, cada uno tiene una individualidad y una propia característica. Y entonces esto tiene que ver con nuestro principio de realidad, cómo establecemos las relaciones con nuestro principio de realidad y la calidad de las relaciones. Y hay dos marcos en los cuales se mueven este tema de la relación con el principio de realidad. Conmigo mismo, con mi entorno propio, es decir, cómo en la relación conmigo, cómo van los procesos de autorreflexión, de mirarme a mí mismo, de una crítica constructiva permanente, y el otro van las relaciones con el conjunto, con el otro, digamos, en este sentido, en el sentido de decir, cómo me relaciono con mi sociedad, cómo me relaciono con mi familia, con mi comunidad, en mi trabajo y demás cosas, que de todas formas afecta, incide. Entonces aquí tiene que ver la calidad de mis relaciones interpersonales, reitero, conmigo mismo y con el entorno. Y hay otros autores incluso que hablan con el entorno natural, es decir, que asocian el entorno propio, el entorno comunitario y el entorno ambiental o medioambiental, donde cómo nos relacionamos con la naturaleza, con todos los espacios que no son humanos, pero que sí tienen que ver con seres vivos en los cuales nos relacionamos. Entonces aquí dicen muchos autores que estamos inmersos en una realidad, en un principio de realidad, y la calidad de estas relaciones tiene que ver con cómo enfrentamos las situaciones que hoy vivimos y cómo podríamos enfrentar, qué capacidades y herramientas tenemos para mirar hacia adelante. Y hay dos elementos importantes que ya les había hablado anteriormente que tienen que ver con el espacio y el tiempo. Cuando hablamos de espacio, estamos hablando del aquí y ahora. Y el aquí y ahora es dónde estoy yo en estos momentos. Estoy en mi casa, estoy en mi departamento, estoy en una habitación, ¿dónde estoy desarrollando mis actividades físicas,
pero también espaciales en el sentido de cómo estoy. Porque fíjense, o sea, muchas veces puedo tener una habitación, un cuartito, como somos solteros, tenemos un cuartito apenas, que es nuestro hábitat, y no nos hacemos ningún problema. ¿Por qué? Porque de manera permanente estamos fuera de este espacio, o sea, buscamos otros espacios laborales, educativos, amigos, demás cosas. Entonces, este espacio es referencial para algunos momentos importantes de nuestra vida, pero no es el que nos encierra, sino más bien es un espacio temporal donde estamos. Pero hoy ya no es el espacio circunstancial, sino es el espacio donde estamos conviviendo estos casi 2 meses de vida, y entonces hemos pasado del espacio múltiple, que son los diferentes espacios en el que actuamos cotidianamente o actuábamos cotidianamente, a un espacio privado muy, muy específico y en el cual todos los días tenemos que estar. Y entre aquí viene aspectos como el tema de aspectos estéticos, aspectos de higiene y demás detalles que también influyen. Veamos cómo está nuestra casa hoy día. Muchos dirán, he tenido el tiempo que no he tenido hace muchos años atrás de poder ordenar, limpiar, adecuar, demás cosas. Pero también hay otras personas que producto de la depresión y otras reacciones pueden que su caso hoy día esté realmente no en las condiciones esperadas. Y hoy nos hablan de que nuestro espacio tiene que ser más higiénico, más tranquilo, o sea, más adecuado a lo que estamos viviendo. Y entonces el espacio tiene una influencia. Y aquí es importante cómo nos relacionamos con este espacio privado y cómo hacemos para volverlo más amigable, más bonito, más interesante. O sea, muchos dicen, una pared puede ser suficiente para darle vida a una casa y a un espacio físico que compartimos con otras personas, ponerle cuadros, ponerle, pintarlo, no sé, cosas como esas. Entonces, es importante el tema espacio. Y en el caso del tiempo, este es un tema interesante, ¿no? Porque decíamos antes, no me queda espacio o tiempo para poder hacer las cosas que quiero en mi casa, que quiero hacer ciertas cosas y no lo puedo porque estoy trabajando. Y esto nos daba intensidad, ¿no? O sea, porque entraba, salía, tenía múltiples circunstancias en la mañana a los hijos, o a las clases, o al trabajo, o a las reuniones, una serie de cosas, y eso nos daba mucha intensidad. Y hoy el ritmo de vida ha cambiado. Y hoy hay otro tipo de circunstancias que tienen que ver con esto, de lo que estoy llamando el ritmo de vida, y que nos genera, digamos, una pérdida de intensidad. Y entonces ahora es bueno ponernos a pensar cómo está mi dinámica, cómo estoy relacionando mis cosas, cómo estoy tomando decisiones en función del tiempo y qué puntualidad, qué fuerza tienen estas decisiones. Hay mamás, o hay papás también, porque no solamente hoy la labor de la familia es mamá, sino conjunto los actores, que dicen, antes tal vez tenía más tiempo, a diferencia de lo que acabo de decir, ¿no? Y hoy no tengo tiempo, porque me he convertido en profesor, tengo que cocinar todos los días, tengo que lavar todos los días y tengo que hacer las tareas porque los profesores envían grandes cantidades de tareas, entonces el tema es, no tengo tiempo, no me queda tiempo para poder trabajar o para poder hacer mis cosas. Y fundamentalmente, probablemente no me queda tiempo para mí. No me queda el tiempo para pensar un poco en mí, porque es importante también que tengamos un tiempo propio. A algunos les gusta fumarse un cigarrito y pensar y no sé si volar, digamos, ¿no? Sin tener la presión de varias cosas. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esto porque la categoría tiempo puede afectar muchísimo a nuestro estado de ánimo.
puede estar relacionado a los imaginarios en el sentido de que puedo imaginar que de aquí adelante se viene la catástrofe y no sé qué voy a hacer y demás cosas, ideas que me pueden complicar en términos de tiempo y, y comenzar a presionarme, comenzar a deprimirme, comenzar a tener una serie de emociones, eh, tal vez no las más adecuadas, y dejar de vivir el tiempo actual y pensar lo que viene. No lo sabemos exactamente cuándo volvemos a algunas condiciones de normalidad, digamos, pero cómo yo estoy viviendo el tiempo, el tema del tiempo ahora es importante. Darme mi tiempo personal, pero también dejar de dejar de que el imaginario me gane y comience a tomar ideas, imágenes y reacciones hacia adelante que pueden afectar muchísimo a mi estado de ánimo y a las relaciones con las otras personas. Y aquí viene aspectos muy puntuales para entender aquí y el ahora. Hay dos circunstancias, el problema y la problemática. El problema es el algo presente que tiene solución. Ayer he tenido una diferencia con mi pareja, ayer mis hijos me han hecho renegar, ayer estaba haciendo el teletrabajo y se cortaba la señal, o ayer he estado enviado un informe, pero resulta que no convence a mi jefe, una serie de circunstancias. Hasta ayer el perro se ha mordido mis tenis y ya no tengo tenis. Ese es un problema. Ese es algo que tengo en ese momento en tiempo real y que tiene solución. Tal vez no tan inmediatamente, pero sí tiene solución. O cuando, digamos, estamos en tiempos antes del COVID, digamos, me dolía la muela y sentía que cada vez se me hinchaba y demás cosas. Entonces, um, el problema se trata con ir al médico, ir al dentista y que me resuelva. Pero muchas veces dejamos las cosas al tiempo y fundamentalmente metemos aspectos que tienen que ver con la actitud disfuncional y ya se vuelve una problemática. ¿Por qué planteo esto? Porque el problema puede ser una situación concreta, pero si hay un tipo de actitud disfuncional, negativa, no adecuada para enfrentar esta situación, ya se vuelve una problemática. Y entonces ahí tenemos muchas más complicaciones. Ahí sí es grave. Póngase usted en estas de organización en la casa, bueno, nos toca a los esposos cocinar. Y yo pongo y digo, ¿cómo yo voy a cocinar? Que es una macana, que encima este gobierno me trata de esta manera y una serie de circunstancias y una serie de reacciones. Y entonces hay una actitud, en este caso negativa, disfuncional, que hace que yo reaccione de cierta manera y mire de cierta manera las cosas. El problema es de que tengo mala conexión y comienzo a renegar contra mi jefe, comienzo a renegar contra mis compañeros de trabajo y comienzo a tener una actitud que en realidad puede generar una serie de barreras y una serie de dificultades hacia adelante y que me pueden complicar un poco la situación y las relaciones. Entonces, ya no es solamente un problema como tal, sino ya tengo una serie de circunstancias que es necesario. Entonces, aquí es bueno ponerse a pensar qué problemas tengo y cómo estoy asumiendo esos problemas para salir adelante. Y uno de ellos es, vamos a hablar más adelante, del proyecto de vida para no entrar en problemáticas, sino más bien ir resolviendo las cosas poco a poco y con metas muy más cortas. Y aquí viene un ejercicio súper interesante que les sugiero ponernos a pensar. Pensemos hoy día, estamos a 11 de mayo de 2020. Hemos dicho que el problema es algo concreto, algo real, algo que nos ocurre producto de las relaciones, interrelaciones, incluso con nosotros mismos y con el medio con el que estamos hoy día enlazados.
Y la problemática viene a constituirse el espacio a través del cual tiene que ver con la actitud, en la forma que yo me relaciono con ese problema o cómo enfrento o cómo resuelvo ese problema. Y que muchas veces esa actitud puede generar una mayor carga y una mayor dificultad. Pongámonos a pensar en la primera línea, tiempo. ¿Qué problemas tengo hoy debido al tema del tiempo? ¿Y qué problemática estoy teniendo? Un amigo me decía, el problema es que teníamos una situación donde cada uno hacía lo que quería, mis hijos hacían lo que querían, y entonces hemos resuelto el problema poniendo horarios, digamos, ¿no? Para cada uno hace ciertas cosas, mis hijos hacían tal cosa, más cosas. Pero tengo un hijo que es el más rebelde y que ya me hace renegar y que ya lo detesto, ya no sé qué hacer con él, quisiera mandarlo donde sus abuelos. Y entonces ahí viene un tema de problemática porque hay no proactiva, sino más bien una actitud a través del cual ya está entrando una respuesta, otro aspecto que tiene que ver con cómo estoy asumiendo esta relación con esa persona. Le decía a mi amigo, a ver, salite de un rato de tus actitudes, de tus formas de pensar, de lo que miras, cómo miras a esa persona y volver al tema del problema. Cómo tu hijo podríamos hacer para que reasuma sus responsabilidades y demás cosas. Entonces, hablemos de los 4 espacios, tiempo, espacios, relaciones interpersonales, y conmigo mismo también puede ser, porque puedo ponerme algunas responsabilidades propias o algunas expectativas o algunos deseos. Quiero leer un libro y ya están como 2 meses y no he leído un solo libro, o quiero hacer tal cosa y no lo he hecho. Entonces, veamos nosotros qué problemas tenemos en factor de tiempo, espacios, relaciones interpersonales y nosotros mismos, y cuáles, por razones actitudinales, se han vuelto una problemática. Anótenlo ahí y a ver, tiempos de reflexión, digamos. Vamos a pasar a un segundo elemento. Voy a ir corriendo porque ya creo que me emociona muchísimo. En el primer punto hablemos del propósito de vida. El propósito de vida tiene que ver con usted quién es para sentar un proyecto de vida, ya sea individual o ya sea familiar. Hay preguntas básicas y concretas. ¿Usted quién es? Yo soy Rodrigo Aguilar. Es como un docente que un día me preguntaba, ¿y usted quién es? Rodrigo Aguilar. No, ese es su nombre. Ese es el nombre que le han dado sus papás y el apellido. ¿Usted quién es? Soy psicólogo y trabajo en una institución. No, esa es su profesión, esa es su actividad laboral, su formación. ¿Usted quién es? Soy el papá de 3 hijos, soy esposo. No, ¿usted quién es? Y al final lo comencé a mirar y le dije, a ver, creo que me está tomando el pelo este docente, esta persona, porque le estoy diciendo quién soy y cada vez me pregunta lo mismo. Y en realidad, lo que él me estaba diciendo es que encuentre mi identidad, o sea, responderme a que soy una persona que tengo sueños, expectativas, que tengo una serie de circunstancias que son propias, es mi identidad, más allá de ser Rodrigo Aguilar, porque puedo llamarme Juancito o Felipe, lo que sea, pero saber quién soy, eso me va a permitir avanzar y me va a permitir definir a qué vine a esta vida, cuál es mi propósito de vida, como para qué estoy aquí, como para qué he venido. En un ámbito de escuela, digamos, no es el aprender a enseñar a los niños a escribir, a leer o aritmética y demás cosas, sino es la razón de ser, a crear valores, a dar un servicio a un conjunto de niños de una cierta zona, de un cierto sector que les permita crecer, o sea, ayudar. Es el servicio. Entonces ya no es solamente el tema de tener metas, objetivos, que es una meta comprarme algo, quiero
comprarme mi casa, quiero comprarme un nuevo auto, quiero comprarme un aparato que me gusta, quiero comprarme una nueva computadora, porque ese no es el propósito de vida. La meta es algo concreto, es algo pequeño, pero que es alcanzable y demás. El objetivo es a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar ahí. El propósito de vida hace referencia al sentido que una persona puede darse a sí mismo. Es el responderse a qué viniste esta vida. Y no es a ganar plata, no es a tener grandes profesiones o acumular muchas cosas. Es importante, nos da valor, nos da en un determinado tiempo, en un grupo social, nos da ciertas formas de referencia, pero no es el valor sustancial. Es el tema de crear una identidad y a través de esa identidad crear una razón de vida. Y vamos a ver en algún momento más adelante de cómo a veces países, por ejemplo, como en Japón, que teóricamente tienen todo solucionado a nivel tecnológico, servicios y demás cosas, hay la más alta tasa de suicidios, y especialmente en jóvenes, cuando tienen todo, cuando probablemente América Latina quisiera tener esas mismas circunstancias, no, más bien ellos están en el sentido de decir, no, quisiéramos ser como los latinoamericanos que viven más felices, bailan, demás cosas, sin tanta presión, demás cosas. Hay un autor, Yokoi Kenji, que habla mucho de, él es colombiano-japonés y habla mucho del tema del propósito de vida y habla mucho de las relaciones y habla mucho de estos contextos en los cuales vivimos y que ya sea en lugares donde hay mucho desarrollo tecnológico, muchos buenos servicios, y Latinoamérica, donde tenemos muchas cosas por hacer, uno de los detalles que siguen siendo permanentes y que son similares es de que mucha gente no sabe todavía a qué vino, como para qué está. Y probablemente no se ha adaptado a estos tiempos, es decir, han cambiado las cosas. Y este tiempo del COVID probablemente a muchos de nosotros nos ha dado la posibilidad de decir, pucha, no había sido tan importante ganar plata, porque dice que ha muerto un gerente con muchos recursos y posibilidades en España, como que ha muerto un señor que con pocos recursos económicos. Entonces no había sido la economía el factor determinante de felicidad o de desarrollo, de placer, sino el servicio. El tener una identidad, el sentirme útil para alguien, no en términos de competencia, no en términos de decir yo soy más grande, más importante que este, yo soy un coaching o yo soy un excelente auditor y capísimo, tengo miles de trabajos, cuando en realidad es crear una identidad, una fuerza y un servicio, un valor de servicio que va a ser importante y que va a dar consistencia a un proyecto de vida individual y que va a incidir en el colectivo, en el conjunto familiar. Entonces, lo que habla, recogiendo un poco algunas palabras de Yokoi Kenji, dice, tenemos que eh, partir de una inconformidad en el sentido de decir, como para qué estoy aquí y a dónde quiero ir, cómo quiero ir, cómo va a ser mi ser, cuál es mi identidad y cómo va a ser mi fortaleza y qué servicio voy a dar hoy día. O sea, ya no voy a ser tan individualista, sino voy a trabajar en términos de comunidad. Y plantea el término de protagonista, es decir, ser protagonista de mi historia, de mi proyecto de vida. Por ejemplo, él habla de que el tema de que a veces hay personas que les gusta ver las novelas y hay siempre una circunstancia donde la artista principal es pobre y de pronto se enamora de un rico, de un niño que tiene muchas ventajas económicas y se casan, pero sufre demás cosas, pero al final logra salir adelante. Entonces dice él, esa persona que está mirando eso deja de ser protagonista de su propia vida y se enlaza y se relaciona y deja toda su vida a ese actor, a esa actriz, porque como que siente que esa persona está saliendo de una circunstancia similar de ella, pero no ha conseguido al millonario, pero es
esta persona, esta actriz sí ha conseguido, ¡ay, qué felicidad! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! Yo quisiera ser como él. Pero dejas de ser actor principal de tu proceso de historia, de construcción, de tu camino. Y entonces lo que se plantea el sentido de ser protagonista de tu propia historia, de tu propia vida, y darle fuerza, darle identidad, una identidad de servicio, no solamente de acumular, sino en un sentido de darle eh, más consistencia y que donde yo esté me identifiquen como esa persona y no como aquel que es el egoísta, que crece y que está buscando acumular, acumular, acumular. El tema que se plantea es, yo nací para algo más que acumular. Yo nací para ser persona, ser y para servir. Dejemos ese aspecto que tiene que ver con el individualismo para pasar a algo más colectivo. Hoy tenemos la posibilidad de, probablemente desde lo que tenemos, ayudar a otras personas. Porque si miramos para arriba y para abajo, hay familias que están mejor acomodados, mejor provistos que otras, que nosotros, pero también hay familias que están pasándola muy, muy duro. Y el apoyar, el dar un servicio individualmente y colectivamente puede ser un proyecto de vida muy interesante que pueda aliviarnos y que pueda darnos fuerza y que pueda alegrarnos el espíritu, no alegrarnos en términos económicos, no necesariamente en el sentido de salir en el Face yo ayudando o yo dando, sino más bien en el sentido de decir, lo poco que tenemos o lo que tenemos podemos compartir. Y eso va a formar seres mucho más importantes en nuestros hijos, en el sentido de la solidaridad, en el sentido de compartir y pensar que no somos únicos, sino que también hay otras personas y otros espacios en los cuales podemos apoyar y sentirnos mejor a partir de ello. Vamos a pasar a la parte 3, que es el proyecto de vida familiar, repensar la familia y sentar las bases. Yo trabajo hace más de 20 años con jóvenes especialmente, de familias de bajos recursos económicos, por un lado, por otro lado, de institutos técnicos y de universidades. Trabajamos dos temas, ¿no? El tema de empleabilidad y el tema de emprendimientos. Y trabajamos de cómo incorporar a los jóvenes a las empresas, aún teniendo poca experiencia, cómo lograr esto. Y hay un tema súper interesante que tiene que ver con que los empresarios, los que contratan y los mismos emprendedores dicen, es importante la formación técnica, las habilidades duras que se llaman, los que obtenemos en las universidades o en los institutos, pero es mucho más importante hoy el tema de las habilidades socioemocionales o las habilidades blandas, que tienen que ver con aquellos aspectos que son intrínsecos nuestros y que hacen de que nos den esta particularidad del propio ser. Y entonces se valora más, cuando ha habido una encuesta que ha hecho Oxfam el año pasado, donde 8 de cada 10 empresarios valoraban más las capacidades individuales, personales de los jóvenes, por encima de la formación técnica y demás cosas. O sea, incluso probablemente muchos de ustedes coinciden conmigo en esto, o sea, se valora más una persona, un joven o una persona responsable o con la capacidad de confiar plenamente en ella hasta darle la llave de mi casa o de mi oficina a una persona que está formada muy bien técnicamente, pero que es impuntual, irresponsable y no me genera confianza. Entonces ahí viene un tema muy importante que tiene que ver las habilidades duras, o sea, lo que se obtiene en el mundo formativo, educativo y otros espacios, y esto que tiene que ver con las habilidades blandas, que son lo que me va dando identidad y va creando una forma de hacer y de representarme en un medio social y conmigo mismo. Entonces, es interesante, es importante. Entonces, hoy el sistema educativo ya se está replanteando este tema. Muchos aspectos de la currícula, por ejemplo, educativa, tanto en educación primaria, en técnica y superior, están incorporando contenidos vinculados a las habilidades blandas. Y uno puede desarrollar, ¿a qué me estoy refiriendo con habilidades blandas? El tema de la creatividad, de
de asertividad, de decir las palabras exactas en el momento exacto, liderazgo, la capacidad de trabajar adecuadamente y compartir con mis compañeros de trabajo ciertos espacios, coordinar, aceptar, hacer las órdenes sin enojarme, sin sentir que me están explotando, sino más bien en un sentido de aprendizaje. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con las habilidades blandas. Y nos poníamos a pensar con algunos compañeros, decir, y esto es una responsabilidad de los espacios educativos o hay otros actores más. Y aquí llegamos al punto de decir que no es responsabilidad del profesor, de los docentes o de la unidad educativa o del espacio educativo. Esto parte de la familia. Y entonces, en este de pensar que estamos planteando es que ya no estamos en sociedades competitivas, sino más bien estamos en sociedades cualitativas, donde hoy se valora aspectos que tienen que ver con las capacidades y las habilidades blandas. En estas capacidades que tienen que ver con ayudar a cambiar el mundo, a mirar desde estas identidades del propósito de vida, de dar servicio y dar el tema de actitud, lo que decía hace rato, o sea, actitudes positivas y no disfuncionales, o sea, cómo miro a la otra persona, así esté con más autoridad que yo o con menos autoridad, cómo miro a esta persona y cómo me relaciono a este tema. Entonces, tiene que ver con el individuo, pero también tiene que ver con la familia. No es una capacidad que viene en un chip o en la genética, eh, viene algo que se va desarrollando en esta construcción del ser, lo que decíamos, el ser humano, las personas somos una construcción social y en esa construcción social tiene que ver la familia y la familia tiene un rol muy, muy importante. Rogers es un psicólogo que algunos piensan que es el padre de la psicología social, dice que en todo ser humano hay una tendencia innata a la actualización, esto es al desarrollo y a la superación constante. Y que esta persona que cambia es descrita como un ser capaz de comprenderse y mirarse responsablemente y adecuadamente. Es decir, no es que genio y figura hasta la sepultura, como alguien dice, sino más bien estos entornos y estas situaciones que vivimos, que no las podemos manejar nosotros, que no somos responsables plenamente de ello, son espacios en los cuales tenemos que adaptarnos e ir aprendiendo de estructura. De una reconstrucción. En un determinado momento, pero luego nos va. Fíjense, sufrimos cuando estoy acostumbrado a vivir en una determinada zona, ya sé qué minibús voy a tomar y más o menos sé cuánto tiempo me lleva el tomar este minibús hasta mi colegio, hasta la unidad educativa, o hasta mi trabajo, o hasta mi lugar de reuniones. Y cuando cambio de zona o de barrio y vivo en una nueva casa, sufro porque pucha, ya se desestructura mi espacio, entonces ya no sé cuánto tiempo. Cómo voy a llegar y demás cosas. Entonces, hay cosas que el ser humano se desequilibra. Piaget hablaba del equilibrio y desequilibrio, es decir, de que en nuestra vida tenemos estos desequilibrios, pero que luego, al pasar el tiempo, una vez que en las relaciones sociales y en el entorno vamos generando otros tipos de relaciones y adecuaciones, se va equilibrando. Entonces, en este caso, la idea es de que este espacio que hoy día estamos viviendo nos está desequilibrando, pero podemos equilibrarnos y podemos aprender nuevos detalles. ¿Cuáles son los enemigos? Es lo que hablábamos con los estudiantes, con los jóvenes, con diferentes actores.
para poder actualizarnos y comenzar a asimilar nuevas situaciones, y que también les propongo que lo podamos considerar en el tema de la familia. La culpa, el orgullo y la desesperanza. Y la culpa está relacionado a que vivimos en una sociedad, en espacios, en relaciones que a veces no se asimilan, no se asumen las responsabilidades, y que vivimos a culpar al otro o esconder la mano y no asumir la responsabilidad como tal. Cualquier circunstancia, los ejemplos los tienen ustedes, en nosotros mismos muchas veces, ¿no? Culpar al otro. ¿Por qué no has entregado tu trabajo a tiempo? Es que el compañero X no me mandó la información, es que desde la regional tanto no me mandó información, es que esta empresa no tiene un personal que no hace las cosas como yo les he pedido, entonces ellos son los culpables. O en la escuela, ¿por qué no has hecho la tarea? Porque mi compañero no me ha querido prestar su libro, o porque la profesora ha borrado rápido el pizarrón y resulta que no he podido copiar, y entonces él es el culpable, y yo no soy el culpable. No asumir las responsabilidades. Y entonces, ¿esto qué genera? Frustración y un lenguaje negativo, en el sentido de decir, de no asumir mi responsabilidad y frustración, porque podemos mentirle al otro, pero jamás nos vamos a mentir a nosotros. Entonces ahí viene un tema de generar ciertas circunstancias en función de la edad, de las responsabilidades y de las relaciones que tenemos, en el sentido de ir a tendencia a decir, fui yo he rayado la pared, si es un niño de 4 o 5 años. Lo siento, yo he rayado. Pero decir, no sé, ¿quién sería? Y cuando todos sabemos que él fue, tú fuiste, o sea, no hay pierde, o sea, fuiste tú. Entonces, comenzar a trabajar desde la familia para asumir proyectos de vida adecuados, factibles, aplicables, que se puedan alcanzar, es comenzar a asumir la culpa, pero en términos positivos, dejar de vivir en esa pedagogía del error, donde el que cometía el error era castigado. En anteriores generaciones, antes del siglo XXI, era eso, o sea, rompías algo y te llegaba, pues, y cómo vas a romper, no sé qué cosas, y eso asumía de decir, de tratar de esconder o evitar esa circunstancia difícil. Hoy el camino más bien es sentido de decir, yo lo hice, asumo mi responsabilidad. Obviamente no es que cada vez asuma todas las responsabilidades y después siga haciendo las mismas barbaridades, sino en un sentido de crecimiento. Esto es lo que soy, esto es lo que hay. Comenzar a autoconocerme, a generar una autoestima, porque cuando soy culpable de todo, pero no asumo tal situación y echo la culpa al otro, afecta mi autoestima, al cómo me miro y al cómo me mira el otro, porque el otro ya sabe que yo soy el culpable, y a veces resulta que se rompió un plato y dicen, ¿a qué vamos a preguntar? Ya sabemos quién rompe los platos, y en realidad no lo hizo ese día. Entonces afecta, afecta a la automotivación, al autoliderazgo, a la actividad de asertividad, de comunicarse, más cosas. Entonces, el generar una cuestión básica de asumamos nuestras responsabilidades. Hoy me he equivocado, lo siento, y voy hacia adelante, vamos adelante. El otro tema es el orgullo. En psicología se hablan de dos orgullos, el orgullo positivo y el orgullo negativo. Orgullo positivo puede relacionarse a autoestima, o sea, yo me siento feliz de lo que soy, de lo que he realizado, de mis esfuerzos, de mis logros, de mis metas alcanzadas, de mis sueños alcanzados, y este tema que es en términos positivos, en términos de que sean fáciles de regular, en el entendido de que está en un marco adecuado, ¿no? O sea, que no se está exaltando mucho, porque puede después entrar a otros niveles. Pero el orgullo negativo es aquel que está bañado en el tema de una soberbia, no asumir las responsabilidades, y una capa protectora que a partir de mi capacidad, de mis condiciones, o sea, yo soy más alto y comienzo a todos los bajitos a molestar, a hacer estos bullying
y demás cosas, o a pensar de que lo que yo sé es lo único, lo válido, y que lo que los otros dicen o lo que otros saben no tiene ningún valor. Entonces, este orgullo causa muchas cosas, y esto se da especialmente al interior de muchas. Se va generando como una madeja donde vamos envolviendo, envolviendo, y vamos perdiendo nuestra esencia, nuestra identidad, y esto hace de que cada vez más podamos tener resistencia, por ejemplo, a pedir perdón, a tener una postura y no ser flexible. Cuando hoy día la sociedad nos plantea de que tenemos que ser de múltiples alternativas, o sea, no de una sola vía, sino si yo quiero ir al alto, eh, a la ceja, no necesariamente la autopista es la única vía, cervecería, autopista, no es la única vía, puede ser la más factible, puede ser la más cómoda, la más rápida y demás cosas, pero pueden haber otras alternativas como ir por la Viviano, ir por la Mario Mercado, incluso hay otra vía que va de la cumbre directo hasta el Lima. El entender de que no necesariamente es una, una idea la única, que pueden haber otras ideas y que se pueden generar nuevas cosas. Entonces, esto nos va a ayudar a aprender del error, a llorar. Fíjense este tema de llorar. Macho, macho, tú no lloras, o no llores, aguantate. ¿Por qué aguantarnos, especialmente en el caso de los hombres? ¿Por qué no llorar? Esta situación que estamos viviendo del COVID, por ejemplo, nos afecta. Hemos planteado de que no hay que dejarse ganar por el imaginario, pero hoy día duele. ¿Por qué no llorar? ¿Por qué no compartir con otros lo que estoy sintiendo, lo que tengo, sin temor a que me miren mal? ¿Por qué no mostrar mis errores y mis debilidades? No soy un ser perfecto. También tengo miedo. También me duele. Quisiera estar con el ser querido que es mi papá, mi mamá, que está lejos y no puedo ir. Mostrar que, aunque quiero hacer todo lo mejor, he cocinado ayer y me ha salido mal. Demostrar mis debilidades y mis errores. Y en la medida que yo comienzo a generar al interior de la familia y decir, miren, hemos planteado un proyecto de vida, pero por orgullo vamos a seguir, vamos a decir que está muy bien, cuando en realidad pueden haber cosas que en el camino se vayan estructurando y vayan creando nuevos escenarios. Yo creo importante estos temas de romper ciertos esquemas, ciertos estereotipos del ser hombre, del ser mujer, más allá del orgullo, y plantearnos un sentido de naturalidad, de que todo ser humano puede llorar y que todo ser humano tiene debilidades y fortalezas, y que hay que fortalecerlas, hay que reforzar las fortalezas, pero hay que trabajar también las debilidades, y mucho más y mucho mejor si lo trabajo en conjunto. Y uno de los secretos para restablecer esto son la escucha activa, la asertividad y romper los límites, o plantearnos también límites. La escucha activa se refiere a escuchar a alguien de nuestra familia que se siente muy orgulloso hasta el punto de ser soberbio, y ahí tal vez vamos a encontrar su mayor debilidad. ¿Qué está tratando de esconder? Asertividad en el sentido de decir las palabras exactas.
hijito, los hombres también podemos llorar. No te sientas mal. No por ser machos no lloramos, o el macho es el que no llora. También podemos llorar. Y finalmente el tema del perder la fe. La desesperanza es un agotamiento mental, emocional y conductual y puede afectar muchísimo. A veces labramos y justo cuando estamos por llegar a la meta nos desanimamos, perdemos la fe. Y al perder la fe nos perdemos nosotros, básicamente, y perdemos al conjunto. Dar todo de ti. Cuando las familias están en conflicto con tu pareja, demás cosas, y dices, ya no voy a hacer nada, porque ojalá que ella haga o él haga y yo no voy a hacer nada. Ay, así. En vez de perder a esa persona, estás perdiéndote a ti mismo. Dicen, lucha hasta el final, da lo mejor de ti, plantea, encuentra fuerzas donde no hay y no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Víctor Frank, que es un terapeuta, decía, la gente no muere cuando deja de respirar, sino cuando pierde la esperanza. Este psicólogo, este terapeuta, trabajó mucho en la época de Alemania, de los judíos, demás cosas. Y trabajaba con toda esta gente y encontró que no era que los judíos perdían la vida porque alguien los mataba, sino más que todo, la mayor tendencia fue porque la gente dejó de soñar, dejó de pensar y dejó de luchar. Y entonces Víctor Frank dice, no dejes de mantener tu esperanza. E intenta conectar con la realidad de otro modo. Lo que hablábamos, ¿no? Las diferentes alternativas. Y en este espacio que estamos viviendo, individual y colectivamente en términos familiar, lo que no podemos perder es la fe. Porque la fe debilita no solamente el tema emocional, psicológico, sino también el área, todo el tema que tiene que ver con el sistema inmunológico. Porque cuando dejas de ser tú mismo o dejas de luchar, lo que pasa es de que te abres a todo y te debilitas. Hay gente que, por ejemplo, tiene una enfermedad muy complicada que le detectan en un determinado momento, antes no sabía, vivía una vida cotidiana normal, de pronto por alguna circunstancia le detectan la afección y no es el medicamento que no le salva, sino es todo este tema de desesperanza y de pérdida de fe. Y entonces todas las enfermedades atacan y se cae. Y aquí es importante entender lo siguiente. Soy un ser social y necesito de otros. Solo no voy a poder solucionar las cosas. Colectivamente sí. Solo no voy a poder jalar el caso. Tengo que hacerlo con otra persona, pero tengo que hacerlo superando las culpas y superando los orgullos y puedo lograr un mejor desarrollo, construir un proyecto de vida individual y familiar mucho más sostenible, mucho más adecuado. Y para no aburrirlos más, para no cansarlos más, además que ya estoy cerca de terminar, el proyecto de vida familiar tiene escenarios, los más centrales tienen que ver yo dónde estoy o dónde está mi familia en relación a la vida social, a la salud, familia, trabajo, vocación. Es importante, alguna vez en psicología nos enseñaban, nos decía, a ver, fíjense, partan una mandarina. ¿Y qué ven? Así como diferentes celditas ahí. Cada celda es una parte de su vida, el sentido de su vida, la familia,
la pareja, los estudios, demás cosas. Y efectivamente, pero casi todas son similares. Sí, pero es importante estos cuatro elementos que estoy hablando, del trabajo, vocación, de la vida social, la salud y la familia. Porque si no tenemos salud, si perdemos las esperanzas, perdemos la fe, afecta a nuestra familia porque me veo deprimido, me veo triste, pero también afecta a mi vida social porque además del distanciamiento físico que hoy día estamos teniendo, me comienzo a encerrar, dejo de cerrar mis grupos, cierro mis grupos, ya no me contacto con nadie, ya no participo en otros escenarios. Pero si estoy bien de salud, puedo motivar, puedo generar otro tipo de cosas. La familia, que es un factor importante, o sea, hay estudios, hay un estudio que hemos hecho en Ser Familia, en la institución donde trabajo, donde hemos identificado que los emprendimientos exitosos y los trabajos exitosos, los emprendimientos y trabajos exitosos son sostenibles cuando la familia está por detrás o junto a la persona. ¿Por qué? Porque la familia no solamente tiene que ver con yo te doy dinero, tiene que ver con el tema de la fuerza, cuánto yo te quiero, cuánto yo te doy y cuánto comparto contigo mi conocimiento. En esta relación intergeneracional, alrededor de una familia o de un hogar hay diferentes actores, diferentes personas. Cada uno de ellos puede enseñar al otro y puede tener una riqueza indudable. Una persona mayor de 70 años que teóricamente es la tercera edad, no es tan tercera edad, puede darnos tanto conocimiento y filosofía que puede hacer que un joven de 20 años que está queriendo empezar su emprendimiento pueda asimilar ciertas cosas, aunque no es en la misma época, en la misma circunstancia, pero hay aprendizajes, o el papá que puede enseñar habilidades técnicas y demás cosas. Entonces la familia tiene una fuerza. Y entonces ese estudio que en algún momento espero compartir con ustedes, habla de esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores para un emprendimiento y un empleo favorable o exitoso? Y es la familia. El trabajo vocación, o sea, la alegría de estar en un espacio y sentir que está vinculado a mi vocación. Yo he estudiado hoy día ciertas cosas porque quiero trabajar en esto, quiero servir en esto. La vida social, o sea, somos seres sociales, entonces, por tanto, no podemos pensar que vamos a estar alejados del mundo y yo solito hago mi vida, soy un ermitaño y como tanto voy a servir. No, mentira. La vida social tiene que ver con estas interrelaciones, porque hoy todo es de contactos y ustedes los auditores que pienso que son los que están siguiendo esta transmisión, son los que más saben, o sea, todo es un tema de contactos y de relaciones, interrelaciones, los aprendizajes, demás cosas. Y este espacio que estamos haciendo no es casual, tiene que ver con este tema de nuevas tendencias de los webinars para generar vida social, para interrelacionarnos, conocernos y ojalá que de aquí para adelante con muchos de ustedes podamos ser amigos y compartir muchas cosas. Entonces, pero estos factores tienen que ver con un principio de realidad, en un espacio concreto. No pueden ser alejados en un imaginario, en un ideal, sino tiene que ser a partir de un principio de realidad, de un concreto, de un espacio concreto, que es el hoy, y a dónde quiero ir hacia adelante. Y para ello son códigos básicos. Eh, Considerar qué soy, con qué tengo, qué sé. Esos van a ser mis factores fuertes y mi masa dura hoy día sobre el cual voy a partir para llegar a lo que puedo. Porque no me voy a poner, o no nos vamos a poner como familia un proyecto de vida muy, muy fuerte, muy importante, cuando podemos ir poco a poco caminando a partir de pensar qué somos, qué soy, con lo que sabemos y con lo que tenemos hoy. Hoy tenemos ciertas condiciones económicas, ciertas capacidades educativas, demás cosas, ciertas condiciones físicas, no sé, ciertas cosas. Eso es lo que tenemos, es lo que hoy es nuestra realidad y sobre esta base vamos a plantear, volviéndolo una masa dura, a dónde queremos llegar, para elegir lo que quiero de lo que puedo y no lo que quiero de lo que no puedo. Y finalmente, pensar que un proyecto de vida es la construcción de un puente que nos permita llegar de manera adecuada, satisfactoria, teniendo el goce, teniendo la alegría de llegar de manera conjunta como familia. Solos tiene su ventaja,
juntos, aunque no estén esas personas a nuestro lado, la persona amada o nuestros padres o alguien, compartiendo con esas personas va a haber más fuerza. Y si no tenemos un familiar, un amigo cercano, siempre hay alguien. No nos iremos al lado individual específicamente, sino vayamos hacia lo colectivo, hacia pensar que somos seres sociales, que necesitamos también del otro, pero que en función de esta situación actual podemos interrelacionar, compartir con esa otra persona. Si no tengo una pareja y he decidido estar solo y no tengo a nadie, estoy día solo en mi casa, puedo generar un proyecto de vida también compartiendo con otra persona, con alguien que me va a escuchar, aunque no me entienda, pero por lo menos me va a escuchar. Y en el ámbito familiar, si estoy hoy día con mi familia, tengo el placer de estar con mi familia, construir un puente que nos permita llegar a todos a donde queremos, en función de un servicio, de una solidaridad, crear estas nuevas habilidades, fortalecer y sentar las bases para habilidades blandas que no solamente van a servir para hoy día, sino para el mañana que nos espera. Ojalá que sea el 31 de mayo. Encontrar el placer en cada momento del proceso va a ser lo fundamental. Quiero agradecerles haberme escuchado, espero no haberlos cansado ni abusido, y más que críticas hacia el facilitador, más bien yo planteo un tema de reflexión, autorreflexión y a ver qué cosas este loco nos ha dicho y qué cosas puedo recuperar y qué cosas puedo no considerarlas porque no las asimilo como tal. Muchas gracias y nuevamente agradecer al Colegio de Auditores que me ha dado esta oportunidad de conocerlos y de que ustedes me puedan conocer. Soy Rodrigo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Ser Familia y trabajo